Introducción a las funciones de una variable, minivídeo 5 de 5. Vamos a ver en este minivídeo la optimización de funciones, así como la representación gráfica, en ambos casos funciones de una variable. Haremos prácticas con matemáticas en su versión 8. Cuando hablamos de optimizar una función nos estamos refiriendo a la obtención de los máximos y mínimos de dicha función. Para ello haremos uso de la primera derivada, la cual nos indica cuándo la función es creciente, decreciente o se anula. Entre los puntos donde se anula tendremos los óptimos o los posibles óptimos. Además, con el estudio del signo de la segunda derivada veremos cuándo la función es cóncava, convexa y por consiguiente cuándo el punto candidato, el punto anterior, es máximo o mínimo. Con todo esto conoceremos la forma de la curva y la podremos representar fácilmente, como veremos en el siguiente epígrafe. Todo este estudio es de fundamental interés en economía, pues maximizar beneficio de una empresa, minimizar los costes de fabricación, etcétera, suelen ser objetivos claros de problemas dentro de este contexto. Empezamos pues con el estudio del crecimiento y la convexidad de una función. Sea f una función definida en un conjunto D de R y sea x estrella un punto de D abierto, y supongamos que f es de clase 1 en D. Entonces, si la primera derivada de la función en el punto x estrella es positiva, f es creciente en ese punto; si es negativa, es decreciente. En los puntos donde la primera derivada se anula tendremos los llamados puntos críticos, que nos llevarán a la obtención de los óptimos, como veremos seguidamente. Ejemplo: estudiar el crecimiento y decrecimiento de esta función 5x al cubo menos 3x. Evidentemente tendremos que empezar derivando la función, es decir, f' de x, y una vez que hayamos derivada, observar que la función es positiva para cualquier valor de x, lo cual nos indica que es una función creciente en todo su dominio. Y en la gráfica que la hemos hecho entre menos 2 y 2 se puede observar efectivamente este crecimiento. Respecto a la concavidad o convexidad de una función en un punto, las funciones pueden ser de 4 tipos: cóncavas, convexas, cóncava y convexa son las lineales, y ni cóncavas ni convexas. El siguiente ejemplo con matemática presenta 4 funciones, cada una de ellas de un tipo. F de x igual a x, función lineal, será un ejemplo de cóncava y convexa. Esta parábola g de x igual a x cuadrado será un ejemplo de función convexa, su opuesta menos x cuadrado de cóncava. Y esta hipérbola, la h de x igual a x al cubo, será una función ni cóncava ni convexa. Ejecutemos matemática. La función f de x igual a x, observamos al dibujarla que es una función lineal. Por lo tanto, un ejemplo de una función que es cóncava y que es convexa. La función g de x igual a x cuadrado la dibujamos y observamos que es una parábola, cuyo vértice es el origen. Es un ejemplo claro de una función convexa. Su opuesta, f de x igual a menos x al cuadrado, es una función cóncava. De nuevo también una parábola, de nuevo con vértice en el origen. Y por último, x al cubo, dibujada entre menos 2, 2 y viéndolo el rango de variación entre menos 1 y 1, vemos que es una función ni cóncava ni convexa. Este tipo de funciones, obsérvese que en estos puntos, para valores negativos, la función es cóncava, para valores positivos es convexa, mientras que en el origen la función tiene tangente horizontal y sería una función donde la primera derivada se anulase. Definición: sea f una función definida en una parte de DR y x estrella un punto de D con D abierto, y supongamos que f es de clase 2 en D. Entonces, si la segunda derivada es no negativa en el punto x estrella, la función es convexa en dicho punto, y si es no positiva, menor o igual que 0, es cóncava en dicho punto. En los puntos donde la segunda derivada se anule, no sabríamos en principio qué ocurre. Hemos de estudiar el signo en el entorno del punto en cuestión, y si resulta positivo, la función será convexa, y si es negativo, cóncava. Si en el estudio del entorno se produce un cambio de signo, diremos que la función es ni cóncava ni convexa. Ejemplo: estudiar la convexidad de la función de las funciones x a la cuarta y x a la quinta. Empezamos por x a la cuarta, calculamos su primera derivada y su segunda. Observemos que la segunda derivada es no negativa. Para cualquier valor de x que no sea 0 es positiva. En el punto 0, que es donde nos piden, se anula.
como la segunda derivada es 0, hemos de hacer lo que hemos dicho antes, estudiar en el entorno. Pero al estudiar considerando un punto cercano a 0, el punto A, observamos que siempre es positivo. ¿Eso qué significa? Que la función es convexa, es convexa en el punto x igual a 0 en particular, y en general es convexa en cualquier otro punto. Para la segunda función hacemos lo mismo, primera derivada, segunda derivada, y evaluamos en el punto 0 y de nuevo nos da 0, pero con una diferencia, y es que al evaluar en puntos cercanos al 0, en este caso el A, nos da 20 al cubo, y 20 al cubo puede tomar valores positivos y negativos. Por lo tanto, en la función en el punto x igual a 0 será ni cóncava ni convexa. Definición: sea una función de una variable definida en una parte de dr y x estrella un punto de d. X estrella es máximo local si para todo punto cercano a x estrella y a d el valor de la función en ese punto es mayor o igual que cualquier otro punto, insisto, cercano a x estrella y a d. Es mínimo local cuando sea menor o igual. Es máximo local si es máximo, es máximo global si es máximo local, pero para cualquier punto de d. Y es mínimo global análogo para caso de mínimo. En los casos en los de que esa igualdad sea estricta, es decir, en lugar de menor o igual, mayor o igual, el óptimo se le denomina estricto. Para la obtención de los óptimos de una función procedemos con la ayuda de los dos siguientes teoremas. Primero, sea f de x definida en una parte de R que es abierto y sea f de clase 1 en D. Si x estrella en D es un punto óptimo, entonces se anula la primera derivada. Por lo tanto, para que una función posea en un punto óptimo un máximo un mínimo, se tiene que anular la primera derivada. Es condición necesaria, no suficiente, pero es necesaria. A los puntos que verifican que anulan a la primera derivada, es decir, los puntos que pueden ser óptimos, se les llaman candidatos a óptimo. También se les suele llamar críticos. Teorema segundo: si f de x es una función definida en un abierto de clase 2, en dicho abierto, si x estrella en D un punto candidato a óptimo, es decir, un punto que anula la primera derivada. Pues bien, si la función es cóncava en dicho punto, ese punto es un máximo local, mientras que si es convexa es un mínimo local. Ejemplo: determinar los puntos óptimos de esta función de grado 3, este polinomio de grado 3. Primero tenemos los puntos candidatos, es decir, igualamos la primera derivada a 0, resolvemos esta ecuación algebraica y nos salen menos 3 y 2. Por lo tanto, en estos puntos son los candidatos óptimos, es decir, si hay un óptimo va a ser o menos 3 o 2 o los dos. Segundo, para cada candidato óptimo veamos la concavidad y la convexidad en ellos, para lo cual calculamos la segunda derivada y evaluamos en menos 3 y después lo haremos en 2. Evaluamos en menos 3 y me sale negativo. Luego la función es cóncava, es decir, menos 3 es un máximo. Para el segundo punto evaluamos, me sale un número positivo, luego la función es convexa, es decir, x igual a 2 es un mínimo. Vemos claramente cómo el punto 3 es un máximo, el punto 2 es un mínimo, en ambos casos local. Definición: un punto candidato óptimo que no es ni máximo ni mínimo se denomina punto de inflexión. Ejemplo: calcular los posibles puntos óptimos de esta función. Calculamos su primera derivada, igualamos a 0 y obtenemos estos tres puntos candidatos. Calculamos la segunda derivada y en este punto es positiva, luego esto es un mínimo, en este es negativa, luego es un máximo y en este me sale 0. No tenemos ni idea de lo que es. Para ver este punto, ¿qué punto es? Porque podría ser un punto máximo, podría ser un punto mínimo, podría ser un punto de inflexión. Lo que hacemos es estudiar en puntos cercanos a él. El valor de la función en punto 0 es 0, pues ¿cuánto vale f de a? F de a vale simplemente irme a la función y poner donde aparecía x, poner a. Tendríamos 6 al cubo partido por este denominador. Donde a es un punto muy cercano a 0, para que sea un punto del entorno de 0. Como el valor de la función en el punto x sub 0 es 0, hemos evaluado la función en un punto cercano a él, que hemos llamado a. El valor de la función en dicho punto nos sale este cociente, cuyo denominador siempre es positivo, positivo, positivo y positivo. Mientras que el numerador puede tomar cualquier signo. Si a es positivo sería positivo, mientras que si a negativo es negativo. Por lo tanto, este punto, el valor de la función en este punto a veces es negativo, es decir, menor que aquí, o a veces puede ser positivo, mayor. Por lo tanto, este punto es un punto de inflexión. No es ni máximo ni mínimo. Se ve claramente la idea de punto de inflexión. Tangente horizontal, por un lado la función es convexa, por otro lado la función es cóncava. Se ve que aquí hay un máximo, se ve que aquí hay un mínimo.
en este punto hay un mínimo, en este punto hay un máximo. Representación gráfica de funciones. Terminemos esta lección con la representación gráfica de una función. Para ello hemos de seguir una serie de pasos que nos ayudarán a conocer la forma de dicha gráfica, si bien en este aspecto no vamos a ser demasiado exhaustivos, siendo el objetivo de este epígrafe el obtener una visión global de la gráfica que nos ayude al conocimiento de la función y a estudiar su comportamiento. Recordaremos cómo se hallan los puntos de corte con los ejes coordenadas, obtención de asíntotas si existen, y lo complementaremos con el estudio del crecimiento y la convexidad vistos en el apartado anterior. Suele ser conveniente empezar por la obtención de los puntos de corte con los ejes. Así, para el eje OX obtendremos la raíz de la ecuación f de x igual a 0, siendo f la gráfica que queremos dibujar. Para el eje OY haremos x igual a 0 si obtenemos f de 0. Ejemplo. La función f de x igual a x al cubo, queremos calcular los puntos en los que corta los ejes de coordenadas. Primero, para calcular los puntos en los que corta el eje de abscisas, se obtienen haciendo y igual a 0, es decir, x al cubo menos x igual a 0, ecuación de grado 3 que tiene estas tres raíces. Luego estos serían los puntos menos 1, 0 y 1, son los puntos de corte con el eje de abscisas. Por otra parte, en el eje de coordenadas hacemos x igual a 0 y nos resulta que f de 0 es igual a 0. Luego tendríamos el punto 0, 0. Si observamos la gráfica podremos comprobar lo calculado hasta ahora. Punto de corte y punto de corte. Vemos que estamos ante una función representada por un polinomio que corta el eje de abscisa en los puntos menos 1, 0 y 1, en los intervalos menos infinito 1 y 0, 1. Toma valores negativos, desde aquí y aquí toma valores negativos, mientras que toma valores positivos desde 1 hasta infinito. Definición. Se denomina asíntota vertical a una recta de la forma x igual a a, para lo cual se verifica que el límite de la función cuando x tiende a es o bien infinito o bien menos infinito. Con ello estamos estudiando cuando la función toma valores infinitos para valores finitos de la variable. Por ejemplo, calcular las asíntotas verticales. Evidentemente la función tenderá a infinito para aquellos valores que anulen al denominador. Si realizamos la representación gráfica de la función podemos observarlo con gran cantidad, es decir, x igual a 1 y x igual a menos 1 son los puntos que anulan al denominador. Es decir, el límite cuando x tiende a 1 de esta función es análogo al límite cuando x tiende a menos 1. En los dos casos me da infinito. Obsérvese que al representar gráficamente, si determinamos las raíces del denominador, obtenemos 1 menos 1 y los límites correspondientes son límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, a menos 1 por la izquierda de f de x, cuando tiende a aquí menos 1 por la izquierda, obsérvese que es menos infinito. Mientras cuando tiende a menos 1, cuando tiene a menos 1 por la derecha, cuando tiene a menos 1 por la derecha, es más infinito. Obsérvese que en estos dos casos, en el límite cuando x tiende a 1 tanto por la derecha como por la izquierda, nos da valores positivos de infinito. Por lo tanto, ya tenemos las asíntotas buscadas. Aquí tenemos la x igual a menos 1 y la x igual a 1. Nota, obsérvese que ambas asíntotas son de distintas formas, ya que en la primera, x igual a menos 1, la función por su izquierda tiene un signo distinto a la función por su derecha. Ello es debido a que x menos 1 es raíz de orden de multiplicidad impar, se repite una vez, lógicamente del denominador. En la asíntota de la derecha, x igual a 1, la función tiene el mismo signo por ambos lados, y ello debido a que 1 es raíz de orden de multiplicidad par, se repite dos veces. Definición. Si existe cualquiera de los límites, límite de la función cuando x tiende a infinito o y límite de la función cuando x tiende a menos infinito, dimos que la recta y igual a es una asíntota horizontal de la función. Por ejemplo, si calculamos el límite cuando x tiende a infinito, esta función es un polinomio del mismo grado, luego el límite es 1. ¿Eso qué significa? Significa que la función y igual a 1 es una asíntota horizontal. Que la hemos representado ahí. Para completar el estudio debemos calcular dónde la función es creciente o decreciente y su convexidad, lo cual nos dará una idea bastante concisa de la gráfica de la función. Lo hacemos mediante un ejemplo. Esta función, corte con los ejes, con el eje x hacemos la función 0, con el eje y calculamos f de 0.
Asíntotas no tiene porque el denominador nunca se puede anular para ningún valor real. Y horizontales ya se han calculado antes que era igual a 1. Crecimiento de la función, calculamos su primera derivada y vemos cuando es positiva o negativa o nula. Su primera derivada la igualamos a 0, x igual a 0. Esta expresión se hace 0 para x igual a 0, puesto que el denominador siempre es positivo. Concluimos con que la primera derivada es negativa, en menos infinito 0, y aquí la función es decreciente. Es positiva desde 0 a infinito y f de x es creciente. Otra parte, x igual a 0 es un punto crítico de la función, ya que anula la primera derivada. Conversidad de la función, calculamos su segunda derivada y vemos cuando es positiva o negativa. El denominador siempre es positivo porque el signo depende del numerador y este se anula cuando x sea igual a este valor o a este. Concluimos diciendo, por lo tanto, que desde menos infinito hasta este valor es cóncava, entre estos dos valores es convexa y desde 1 partido por raíz de 3 hasta infinito la función es cóncava. Y aquí tenemos la representación gráfica de la función. Este mini vídeo y otros los podrán ver en www.minivideos.es.